En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acerquémonos a la Santísima Virgen. Los apóstoles se acercaron a ella. Los apóstoles oraron con ella y con otras santas mujeres. Y esa oración fue escuchada. María es aquella criatura que conoce mejor que nadie el ser de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios y la sabiduría de Dios. Por eso, como los apóstoles, también nosotros queremos pedirle al Señor, con las palabras que Él le regaló a María, que nos conceda el don del Espíritu. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hay una cosa de la que creo que todos estamos seguros, y es que este año 2020 no se nos va a olvidar. Esta manera como hemos tenido que terminar la Cuaresma, esta manera como hemos vivido una Semana Santa, llamémosla exótica por todas partes, esta manera como nos estamos preparando hacia Pentecostés. Estamos recluidos, estamos confinados. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios sobre los apóstoles? Nos dice que ellos estaban así también. Incluso creo que la semejanza va más lejos. Ellos también sentían miedo. El miedo que ellos sentían seguramente es distinto del nuestro, pero tenían miedo. Yo quiero destacar cómo nos parecemos, en medio de las limitaciones, cómo nos parecemos a ellos. Son 4 los parecidos, para que empiecen los apuntes. Son 4 los parecidos. Primero, porque somos comunidad, porque estamos unidos. Nos parecemos a ellos porque no nos estamos dispersando, sino que nos estamos reuniendo con los recursos, con las herramientas que ahora tenemos, pero nos estamos reuniendo. Somos comunidad, no estamos solos. Segundo, nos parecemos porque ellos tenían temor y nosotros también tenemos temor. No solamente el temor de un contagio, no solamente el temor de la enfermedad o la muerte incluso. Es el temor por un futuro que en este momento se presenta incierto, por no decir amenazante. Yo quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Qué futuro podían ver ellos? Encerrados en ese cenáculo, ¿qué futuro veían? Lo único que ellos podían suponer era, ¿ya acabaron con el maestro? Seguimos nosotros. Ese era todo el futuro que ellos veían. Su futuro era realmente oscuro. En comparación con ellos, nuestro futuro tal vez no es tan oscuro, pero sí tenemos muchos temores. Un hermano mío que trabaja en el área de la alimentación
me decía, muchas personas están dejando de comprar o están comprando lo mínimo porque se les está acabando el dinero. Entonces, aquí van dos parecidos. Primero, somos comunidad. Segundo, tenemos temor. Y negar el temor no es honesto. Negar el temor no es correcto. Negar el temor crea fantasmas. Como decíamos en otra predicación, el que entierra un miedo, sembró un fantasma. El miedo hay que admitirlo para empezar a vencerlo. Entonces van dos parecidos. Tercer parecido, como ya quedó claro en la oración inicial de este momento, tenemos a nuestro lado a la Santa Madre de Dios. Está con nosotros. Y esa intercesión es muy importante por un pensamiento muy bello que nos regala San Agustín. Oye este pensamiento que tal vez alguno no lo conozca. El Cristo total es cabeza y cuerpo. La cabeza es Él que vive resucitado entre los muertos. El cuerpo es la iglesia. Y dice San Agustín, no hay dos madres, una para la cabeza y otra para el cuerpo. Como saben muy bien las mamitas que están conectadas en este momento o que luego vean estas palabras, no hay una mamá de la cabeza y otra mamá del cuerpo. Y por eso la presencia de la Santísima Virgen en el camino a Pentecostés es una presencia fecunda. Podemos decir, así como María experimentó la fecundidad del Espíritu en su cuerpo, ella con su oración hace que se pueda experimentar la fecundidad del Espíritu en el cuerpo de la iglesia. O sea, María está en Pentecostés ayudando a dar a luz a la iglesia. Que la iglesia pueda nacer y va a nacer en Pentecostés. Llevamos tres elementos en común. Somos comunidad, es verdad que tenemos miedo y tenemos con nosotros a María. Y el cuarto elemento es que ellos estaban esperando algo. Cristo les dijo, como consta en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, aguarden la promesa del Padre. Y ellos estaban aguardando la promesa del Padre. Estaban aguardando el don del Espíritu. Y nosotros también. Observemos la diferencia, amados hermanos. Observemos la diferencia entre aguantar y esperar. Por favor, que eso es clave. Una persona sin fe, cuando tiene miedo, ¿qué hace? Aguanta. ¿Cuál es la escuela filosófica por excelencia que habla de aguantar? Se llama estoicismo. Aguantar razonablemente, aguantar serenamente. Ese es uno de los grandes ideales de la escuela filosófica estoica. Aguantar. Como el que va caminando para su casa en un descampado. Y mientras camina, resulta que se desgaja un terrible aguacero. Y a la persona todavía le faltan 500 metros, por decir algo. Sabe que no tiene dónde cubrirse y que no tiene sentido de volverse. ¿Qué hace la persona? Aguanta. Eso es aguantar. Pero nosotros, amados hermanos, no somos simplemente gente que aguanta. Nosotros somos gente que espera. Porque el que aguanta simplemente está resistiendo. En cambio, el que espera tiene una certeza, tiene una confianza.
Somos gente de la confianza. Y eso también tenían los apóstoles. Ellos no estaban simplemente aguantando. Porque si se hubieran dedicado solo a aguantar, te puedo asegurar que hubieran hecho un plan de huida. Nos vamos de Jerusalén y se acaba esto. Se acaba el problema. Todos los enemigos de ellos estaban en Jerusalén concentrados. Si ellos hubieran estado solamente aguantando, se hubieran ido de Jerusalén para dejar de aguantar. Ya en Galilea, ¿quién los iba a perseguir? Pero ellos se quedaron en Jerusalén porque no estaban solamente aguantando, estaban esperando. Y es importante que nosotros, amados hermanos en Cristo Jesús, es importante que nosotros no seamos gente del aguante, sino gente de la esperanza. Me escribía no hace mucho una amiga y me decía, la filosofía más popular, la corriente filosófica más popular hoy por hoy, en Silicon Valley, que es como la capital mundial de la renovación tecnológica, como todos sabemos, me decía, la escuela filosófica de mayor popularidad en Silicon Valley es el estoicismo. Es decir, la gente está dedicada a aguantar. Y en circunstancias como estas, ¿qué hacen? Aguantan. Eso es lo que hacen. Nosotros no nos limitamos a aguantar. Por supuesto que hay cosas que hay que aguantar. No lo vamos a negar. A veces toca hasta aguantarse la familia. Y a algunos les va bien y a otros no les va tan bien. Sí es verdad que toca aguantar. Pero más que aguantar, nosotros somos gente de esperanza. Y ahí termina la introducción de este tema. Las 4 cosas que tenemos en común, no las olvides. Somos comunidad. Es verdad que tenemos miedo y no lo vamos a negar, porque el que entierra miedos siembra fantasmas. Tenemos con nosotros a María Santísima, Madre del cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Y además, lo mismo que los apóstoles, no nos limitamos a aguantar, sino que tenemos esperanza. Terminada esta introducción, vamos a ver 3 puntos, mis hermanos muy queridos. Los 3 puntos son los siguientes. Primero, vamos a revisar un dato importantísimo. ¿Por qué Cristo fue desechado? Porque la raíz del miedo de los apóstoles, ¿de dónde viene? Pues de que ellos sabían que Cristo había sido desechado. Hay un salmo que dice, la piedra, la recuerdas, ¿no? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Entonces, en la primera parte vamos a hablar de Cristo desechado por los arquitectos. Luego vamos a hablar de la gracia del Espíritu. Es decir, vamos a entender por qué el Espíritu es nuestra respuesta. Concretamente, la respuesta a nuestra esperanza. Y finalmente, vamos a hablar de la obra del Espíritu, tanto ayer como hoy. Porque en estas circunstancias, la respuesta que nos está dando el Señor es la gracia de su Espíritu Santo. Entonces vamos con la primera parte. Cristo desechado por los arquitectos. Entonces partimos de una pregunta. ¿Por qué fue rechazado Jesucristo? Uno podría dar una primera respuesta diciendo, pues Cristo fue desechado porque Cristo trae el reino de Dios. Y donde viene Dios a reinar, caen los ídolos. Por eso también hay un salmo que dice, se levanta Dios y caen sus enemigos. Se disipan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. O sea que una primera respuesta es que Cristo es desechado porque donde llega Dios no caben los ídolos. Y nuestra vida, admitámoslo,
le ha dado paso a muchos ídolos. Entonces, si en nuestra vida, por ejemplo, está el ídolo del poder o del tener o del placer, cuando llega Cristo, esos ídolos tienen que salir. Y cada ídolo que sale de un corazón es un negocio que sale del mercado. Esa frase es bueno que la tengas presente, te la repito. Cada ídolo que sale del corazón es un negocio que sale del mercado. ¿Qué significa esa frase? Esa frase significa que a medida que avanza el evangelio, se van dañando negocios. Y a medida que se van dañando negocios, se van creando enemigos. Por ejemplo, a medida que se predica con amor, como debe predicarse, sobre el plan de Dios para el amor humano, para la sexualidad humana, por ejemplo, pues quiere decir que la gente va a consumir menos y menos pornografía, menos y menos anticonceptivos, menos y menos prostitución. Hermanos, y esos son negocios de miles y miles de millones de dólares. Entonces, si tú estás predicando el evangelio, estás dañando negocios. Y a la gente a la que se le dañan los negocios no le gusta dejar de ganar lo que estaba ganando. Entonces, una primera razón por la que podemos saber que Cristo fue desechado es porque donde llega el reino de Dios, pues se deshace el reinado de los ídolos. Pero hay otras razones que podemos precisar más cuando miramos las personas que vivían en tiempo de Cristo. Concretamente me voy a referir a 3 grupos de personas de los cuales nos habla la Biblia. El primer grupo de personas eran los fariseos, que en la Biblia siempre son aliados muy estrechos de los escribas. Para los fariseos, la llegada del reino de Dios dependía del cumplimiento estricto de la ley de Moisés, cumplimiento que tendría que suceder en todo el pueblo. Pero cuando Cristo empieza a sanar gente, cuando Cristo empieza a predicar el amor de Dios Padre, pues en ese momento no habla del cumplimiento estricto de la ley de Moisés. Entonces la gente cada vez más va donde Cristo y cada vez menos va donde los fariseos. Así que los fariseos sienten envidia de Cristo y además sienten que el proyecto al que le han empeñado la vida, que es la llegada al reino de Dios, de la manera como ellos imaginaban las cosas, ese proyecto se va a dañar, ese proyecto se va a acabar. Entonces los fariseos y sus aliados los escribas van a ver en Cristo un enemigo, porque Cristo es el que propone un camino para el reino de Dios que no es el que ellos proponían. Y por eso se quedan sin seguidores y por eso su vida parece perdida, simplemente perdida. Miremos otro grupo, los saduceos. Los saduceos eran la casta sacerdotal. Eran la gente que tenía autoridad religiosa. Pero ellos solo pensaban en su propia situación y en mantener el templo, que era, por decirlo de alguna manera, su negocio. Era lo único que les interesaba. Por eso los saduceos no creían en la resurrección. Luego vamos a explicar por qué este era un problema muy serio para ellos, para los saduceos. Entonces los saduceos se supone que eran una autoridad religiosa, pero ellos no creían en la resurrección. Y Cristo predica la resurrección. Y entonces, ¿qué crees que sucede? Pues que van a colisionar. Y en una de esas discusiones entre los saduceos y Cristo, los saduceos se dan cuenta que Cristo está pues predicando la resurrección y tratan de hacerlo quedar en ridículo. Pero los que quedan en ridículo son ellos, y los que son denunciados públicamente son ellos. Cristo les suelta a los saduceos
esta frase durísima. Ustedes no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Entonces eran la casta sacerdotal y resulta que Cristo, un profeta recién aparecido, les viene a decir que ellos ni conocen las Escrituras ni saben del poder de Dios. Han quedado desacreditados ante la gente. Pero el problema central de los saduceos era que Cristo hablara de la resurrección. Porque como hemos mencionado en varias predicaciones, cuando una persona cree en la resurrección, tiene una capacidad de entrega y de compromiso que no tiene nadie más. Creer en la resurrección es tener una fuerza muy grande. Porque el que no cree en la resurrección, lo puedes asustar con la muerte. El que no cree en la resurrección lo puedes asustar con la tortura. Y cuando asustas a la gente con la tortura y con la muerte, los dominas. Pero el que cree en la resurrección responde como respondieron aquellos jóvenes del capítulo 7, escribe la cita, capítulo 7, el segundo libro de los Macabeos. Esos jóvenes que creían en la resurrección fueron torturados de una manera espantosa. Por ejemplo, les cortaban las manos, o las orejas, o la lengua. Y uno de ellos, antes de que lo mutilaran, dijo: de Dios recibí estas manos, y por Dios las entrego, y de Dios espero recuperarlas. Eso es lo que pasa cuando una persona cree en la resurrección. Entonces los saduceos tenían terror de que se enseñara la resurrección, porque creían que si se enseñaba la resurrección, pues necesariamente la gente iba a adquirir un valor muy grande para luchar contra los romanos. Eso iba a ser guerra total, se iba a acabar el templo y se iba a acabar la forma de vida de ellos. Por eso los saduceos desecharon a Cristo. Desecharon a Cristo porque la enseñanza de Cristo los dejaba a ellos en ridículo y porque la enseñanza de Cristo significaba fuerza. Fuerza que podía llevar a una confrontación con el Imperio Romano y por consiguiente a una guerra total que finalmente significaba la destrucción de Jerusalén. El otro grupo que hay que mencionar son los llamados celotas, escrito con Z. Los celotas o celosos eran aquellos que, al contrario de los saduceos, pensaban que había que atacar con una estrategia de guerrillas al Imperio Romano. Todo indica que dos de los discípulos de Cristo, Judas Iscariote y Simón llamado el celote o celota, eran de esa corriente. ¿Y por qué ellos se decepcionan de Cristo? Se decepcionan de Cristo porque aunque Cristo habla de la llegada del reino de Dios, resulta que Cristo también habla demasiado para el gusto de ellos, habla demasiado del perdón, de la misericordia, hizo milagros para curar a criados de romanos, puso como ejemplo de fe a un romano. Es decir, Cristo era demasiado blando para los celotas, por decirlo de una manera sencilla. Entonces, ¿quiénes estaban decepcionados de Cristo y querían deshacerse de Cristo? Los celotas porque lo veían demasiado blando. Los saduceos porque lo veían muy peligroso con su anuncio de la resurrección, porque el que cree en la resurrección no se asusta tan fácil. Es muy difícil de dominar. Y los fariseos porque el modelo del reino de Dios que predicaba Cristo era contrario y opuesto a lo que ellos creían. Si tú miras en la pasión de Cristo se confabularon estos: un celota, Judas Iscariote, un sumo sacerdote, Caifás, y por parte de los fariseos evidentemente estaba el apoyo cuando había que gritar crucifícalo, crucifícalo. Entonces, ¿por qué fue Cristo desechado? Hemos dado dos razones. Una razón general es porque donde llega el reino de Dios se derrumban los ídolos, y donde se derrumban los ídolos se dañan negocios y se crean enemigos.
Y una razón particular, o tres razones particulares, son por estos grupos específicos que detestaban a Cristo por las razones dadas. Los fariseos por el tema del reino de Dios, los saduceos por el tema de la resurrección y los celotas por el tema de la lucha abierta que ellos deseaban y que Cristo no. Pasemos entonces a la segunda parte de nuestra predicación. Hablemos de la gracia del Espíritu. Es decir, vamos a responder a otra pregunta. La primera pregunta de esta charla era, ¿por qué fue rechazado Cristo? La segunda pregunta es, ¿por qué necesitamos del Espíritu Santo? Esa pregunta la podemos decir también de otra manera. ¿Qué es lo que trae el Espíritu Santo que no estaba ya en la ley de Moisés? Porque la ley de Moisés tenía mucha sabiduría. La ley de Moisés estaba enseñando cosas muy ciertas y muy buenas. El estándar moral de la ley de Moisés es bien alto. Realmente hay cosas que se daban en muchos otros pueblos y que solo por rareza llegaron a darse en el pueblo hebreo. Así, por ejemplo, en muchos otros pueblos de la antigüedad había sacrificios humanos. Dicho sea entre paréntesis, en nuestra sociedad siguen los sacrificios humanos. El gran argumento en el tema del aborto es ese. Recuerda el caso de esa actriz, no hace mucho, en la ceremonia del año pasado, entiendo, de la recepción de los Óscares, esta actriz que en público viene a decir, en buena hora aborté, porque eso no me dañó mi carrera y aquí está mi Óscar, aquí está, mírelo. ¿Qué quiere decir? Que ella entregó en sacrificio un bebé, entregó en sacrificio un ser humano para poder un día sostener su Óscar. En nuestra sociedad siguen los sacrificios humanos. Pero en el pueblo hebreo eso no existía. Los pueblos de la antigüedad, muchos de los pueblos que rodeaban a los hebreos, ofrecían sacrificios humanos, ellos no. En muchos pueblos de alrededor de los hebreos se hacían mezclas extrañas entre religión y prostitución, tanto prostitución de hombres como de mujeres. Había sacerdotisas que eran al tiempo prostitutas sagradas, y había sacerdotes que eran también lo que llamaríamos prostitutos, pero la palabra correcta es hieródulos. Muchos de estos hieródulos practicaban la homosexualidad. No era que tuvieran relaciones con mujeres, sino eran relaciones homosexuales. Esto lo había en esos pueblos de aquella época, en el pueblo hebreo no. Todo esto es para decir que el estándar de la ley de Moisés era muy alto, muy alto. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué le faltaba a la ley de Moisés? Si la ley de Moisés lo que proponía era tan sabio y lo que prohibía era tan grave, ¿qué faltaba a la ley? La respuesta la encontramos en textos que todos debemos conocer y que yo cito con frecuencia. No me pesa, por supuesto, repetirlos aquí. Ten presente Jeremías capítulo 31. Ten presente Ezequiel capítulos 35 y 36. Jeremías capítulo 31 habla de una nueva alianza. ¿Y por qué se habla de una nueva alianza? Porque dice Jeremías, pondré mi ley en sus corazones. Ahí vamos entendiendo cuál era el límite de la ley de Moisés. Y en Ezequiel lo que encontramos es que Dios hace promesas de una realidad nueva. Os daré un corazón nuevo y os infundiré, ojo la palabra,
Os infundiré un espíritu nuevo. Eso ya está en Ezequiel. Os infundiré un espíritu nuevo. Haré que caminéis según mis preceptos. ¿Cómo? Infundiéndoos un espíritu nuevo. Entonces, ¿qué es lo que trae el espíritu con respecto a la ley? Si nosotros miramos todo lo que podía la ley, vemos que es maravilloso. Pero la ley tenía un pequeñito defecto. El defecto de la ley era que la aplicación de todo lo mandado por la ley de Moisés, la aplicación le tocaba al corazón humano, a la voluntad humana. Ahí es donde está el problema. Que la luz es grande, la luz de la ley de Moisés es grande. El camino que propone es sabio. Pero la voluntad que tenía que orientarse hacia esa luz era la voluntad humana. Entonces, el conocimiento corre, pero la voluntad cojea. Por favor, comparar con Romanos capítulo 7. Esa frase también te sirve. Como me gusta decir, escriba que le conviene. El conocimiento corre, la voluntad cojea. Ese es el problema. Ese es el grave problema. El conocimiento corre, ¿qué quiere decir? Que uno se da cuenta cómo sería de bonito. ¡Qué bonito sería que la gente fuera justa! ¡Qué bonito sería que todos fuéramos honestos! ¡Qué bonito sería que todos fuéramos puros en nuestras palabras, pensamientos, en nuestros cuerpos! ¡Qué bonito sería! Pero luego, aunque el pensamiento corre, la voluntad cojea. ¿Qué significa que la voluntad cojea? Que si con las solas fuerzas humanas nosotros tratamos de seguir el camino de la perfección, empezamos a sentir que es demasiado para nosotros. Por favor, leer Romanos capítulo 2 y Hechos de los Apóstoles capítulo 10. En Romanos capítulo 2 te encuentras la autocrítica más fuerte que el apóstol San Pablo hace a lo que fue su pasado judío. Capítulo 2 de la carta a los Romanos. Pablo hace una autocrítica que está resumida en unos pocos versículos. Bueno, en realidad todo el capítulo habla de eso, pero hay unos versículos que son claves y tú los vas a identificar. ¿Cuáles son esos versículos? Allí donde Pablo dice, tú enseñas que no hay que robar, pero tú robas. ¿Ves? El conocimiento corre, la voluntad cojea. Tú enseñas que no hay que adulterar y eres adúltero. En Hechos capítulo 10 nos damos cuenta que el apóstol Pedro, en Romanos 2 nos habla Pablo, en Hechos 10 nos habla Pedro, y Pedro habla de por qué entró a predicar en la casa de un pagano llamado Cornelio. Y en su explicación, Pedro habla de cómo es Dios el que ha dejado atrás ese régimen de prohibiciones alimenticias de la ley, porque esa ley, esas prescripciones, realmente van más allá de fuerzas humanas. En este sentido, también nos hace mucho bien leer en Hechos de los Apóstoles toda la controversia que se presenta cuando Pablo y Bernabé empiezan a predicar. Y el argumento final de Pablo y Bernabé es, nosotros no hemos podido cumplir esa ley. ¿Y por qué no hemos podido cumplir esa ley? Porque el conocimiento corre y la voluntad cojea. Entonces, ¿qué es lo que trae el Espíritu a nosotros? El Espíritu lo que trae a nosotros
es una fuerza interior, pero es una fuerza tan novedosa, tan dramática, tan potente, que precisamente Ezequiel llama a eso un nuevo corazón. Eso es lo que trae el Espíritu. Entonces, este corazón mío, este mío, es un corazón que está demasiado sujeto al miedo, por ejemplo, a la vanidad. Uno hace dos cosas buenas y ya cree que perfecto soy. Este corazón mío está muy atrapado por el miedo, por la vanidad, por la sensualidad, por la pereza, por la envidia, por la comodidad. ¿No son esas nuestras faltas también? Entonces, cuando viene el poder del Espíritu viene a darnos una renovación tan profunda de nuestro ser, que la Biblia llama a eso un nuevo nacimiento, una vida nueva. Pasemos entonces a la tercera y última parte de nuestro tema de hoy. Hablemos entonces de la obra que hace el Espíritu, ayer y hoy, la obra del Espíritu. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el Espíritu trae a nosotros una certeza de amor. Esa certeza de amor es el comienzo de todas sus obras. Esa certeza de amor es la que también tenemos que pedir nosotros. La certeza de amor es la que se menciona en la primera carta de Juan, allí donde dice este apóstol: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. ¿Por qué lo fundamental es la certeza de amor? Porque esa certeza de amor es la que nos libra del miedo. Cuando un niño está asustado, cuando una niña está asustada, ¿qué es lo que más quiere? Un abrazo amoroso, un abrazo que le haga sentir todo va a estar bien. Entonces el Espíritu Santo lo primero que te da es ese abrazo, aún en medio de las circunstancias más inciertas. El Espíritu te da ese abrazo y tú sientes de una manera que casi no se puede poner en palabras: todo va a estar bien. Dios me va a librar de esta. Y si no me libra de esta, es porque tiene un plan todavía mejor. Esa certeza te la da el Espíritu. Entonces te quita el miedo. Pero el Espíritu hace todavía más por ti. El Espíritu te quita la esclavitud de la sensualidad y de otros placeres. Porque es tan dulce la presencia del Espíritu. Es tan amable el Espíritu. Por eso ha sido llamado Espíritu suavísimo. Y también se ha hablado tanto de la dulzura del Espíritu, y Cristo lo llamaba el Espíritu consolador. Es tan grande esa dulzura que cuando tú conoces, cuando tú pruebas esta dulzura, ya los otros dulces, es decir, las otras propuestas del mundo, ya no. Fíjate, por darte solo un ejemplo, lo que le pasó a la samaritana. Es un ejemplo muy luminoso. ¿Qué le pasó a la samaritana? Que ella conocía amores de esta tierra, había tenido varios esposos, pero en cuanto se siente tocada por el amor de Cristo, ya ella no tiene que seguir buscando. Entonces el Espíritu te quita el miedo, te da el abrazo de Papá Dios que te hace sentir, todo va a estar bien, yo estoy aquí. La gracia del Espíritu Santo te da también esa dulzura que te arranca del poder de la sensualidad. La gracia del Espíritu Santo quita las divisiones entre nosotros. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo siento que el único título que interesa en mi vida es ser hijo de Dios, que ese es el título que realmente importa en mi vida, entonces dime, ¿cómo podemos pelear tú y yo?
Supongamos que tú tienes otro título. Tu título es, soy el hombre más rico de los Estados Unidos de América. Yo me quedo mirando y digo, ¿y? O sea, ¿en qué se compara que tú seas el hombre más rico de Estados Unidos o del mundo? ¿En qué se compara con ser hijo de Dios? Por algo Cristo dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás se os dará por añadidura. Y Pablo dijo, por él lo perdí todo y todo lo considero basura comparado con conocerlo a él. Entonces es realmente grandioso lo que hace el Espíritu en nosotros. Por eso el Espíritu no debe ser visto como una huida. No es una especie de escape. La religión nunca es escape. Cristo es el hombre de los ojos abiertos. Cristo es el hombre que mira su pasión con los ojos abiertos y mira la muerte con los ojos abiertos. Cristo no esconde el drama de la muerte, no lo maquilla, pero tampoco lo absolutiza. Y termino diciendo, la obra del Espíritu es al mismo tiempo solidez, porque ahí uno puede decir con San Pablo, sé en quién he puesto mi fe. Solidez y avance. Avance. Fíjate lo que dicen los apóstoles ya después de recibir el Espíritu. No podemos callarnos lo que hemos visto y oído. No podemos callarnos. Esa es también la realidad nuestra. Entonces saquemos un par de conclusiones. Hemos visto al principio de esta reflexión 4 cosas en las que nosotros nos parecemos a aquellos apóstoles. Primera conclusión, si Dios respondió a la esperanza y a la confianza que ellos tenían, Dios es capaz de responder a tu confianza, a tu esperanza. Pero aquí viene la segunda parte, que yo no sé si les va a gustar tanto. La segunda parte es esta. ¿Ellos entendían lo que estaba pasando? No. Ellos no entendían. No tenían el mapa claro. Ellos no tenían el mapa claro. No lo tenían. O sea que confiar no siempre implica entender. Confiar no siempre implica entender. De hecho, la confianza alcanza su perfección cuando uno muchas veces no entiende. Por eso se ha hablado siempre que el modelo de confianza es el niño. Cuando un niño está en un lugar extraño, pero está sosteniendo la mano del papá o de la mamá, el niño no tiene miedo. Si tú le pusieras un micrófono a ese niño y le dices, a ver niño, a ver, explique niño, ¿dónde se encuentra usted? ¿Qué recursos tiene para vivir? ¿Qué le aguarda el futuro? El niño no tendría cómo responder a ninguna de esas preguntas. Pero él no necesita respuestas. Él necesita a su papá. Su papá es su respuesta. Él no necesita respuestas, él necesita a su mamá. Eso es lo que él necesita. Y en ese sentido nosotros tenemos también que aprender a ser niños para decirle al Señor, es a ti a quien necesito, es a ti a quien espero, es a ti a quien busca mi alma. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y no quiero despedirme, mis hermanos, sin ofrecerles en este momento la bendición.
una bendición de paz, una bendición de luz, como es luz el Espíritu, una bendición de comunión, para que terminemos de vivir este tiempo duro. Esto no va a ser para siempre. Terminemos de vivir este tiempo duro, no renegando, sino construyendo, no simplemente lamentando, sino agradeciendo. Porque créeme que Dios nos está dando cosas en este momento que luego diremos, ay, ¿por qué no lo supe aprovechar? Pues que no nos suceda eso. Que sea una bendición de gracia, de paz, de amor para todos y cada uno de ustedes. Y para mí, porque así como predico, así también necesito. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Gracias por estar aquí.